Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de los feminismos disidentes, dentro de los cuales estaría también el feminismo latinoamericano. Bueno, en principio tenemos que ser cautos, ¿no? Cuando hablamos de un feminismo latinoamericano suena como por ahí un poco demasiado. Este feminismo va a dar cuenta, pero históricamente, de cuáles son los intereses, cuáles son las búsquedas de las mujeres, cuáles son las exploraciones que llevan a cabo en América Latina. Pero de ningún modo podemos pensar desde un punto de vista esencialista que existe algo así como un feminismo latinoamericano que va a ser diferente absolutamente de otros. No, este feminismo abreva de muchas otras corrientes, ¿no? Tal como también podemos pensar América Latina como, ¿no? Resulta difícil pensarla como una identidad unívoca cuando está absolutamente cruzada por diferentes experiencias, sujetos, espacios, paisajes, en fin. Bueno, quería un poco advertir porque siempre que hablamos de América Latina o de un feminismo latinoamericano podemos caer en algún tipo de esencialismo, que quiero ser cauta, cuidadosa con esta cuestión. Bueno, entonces dentro de estos feminismos disidentes, en principio uno de los que comienzan a armar otras perspectivas diferentes al feminismo, digamos, del cual veníamos hablando, el feminismo blanco, es el feminismo negro, que se organiza, se crea en Estados Unidos hacia la década de los 70, y ellas, estas mujeres, van a atravesar justamente las cuestiones del feminismo por la diferencia etnorracial, ¿no? Esa va a ser, digamos, la marca más peculiar, lo que es prácticamente una obviedad que lo esté señalando, ¿no? Bueno, este movimiento está muy relacionado con la lucha de los derechos civiles, con el auge del nacionalismo negro, de las panteras negras, de Malcolm X, en fin, una serie, un clima de época que muchos de nosotros conocemos, ¿no? También en este escenario va a estar presente la literatura de Toni Morrison, que seguramente ustedes han tenido oportunidad de leer. En esta diferencia por momentos se vuelve fuertemente identitaria al rescatar la negritud, la madre África. En general estos feminismos disidentes tienden a anclarse, incluso con algunos perfiles esencialistas, en estas marcas identitarias que son las que le permiten agruparse y hacer demandas en pos de los derechos, en pos de beneficios en cuanto a los derechos. Entonces, este feminismo negro también va a mostrar, va a iluminar, digamos, la matriz racista del patriarcado. Una de las propuestas más interesantes consiste en poner en tela de juicio, mostrar de qué modo el feminismo se fue articulando también con una dimensión universal y que sin embargo ocultaba, o detrás de ella estaba una mujer blanca de clase media, una mujer burguesa, que poco tenía que ver con la vida, el universo cultural, las costumbres, los hábitos de las mujeres negras. En ese sentido discuten las perspectivas de Betty Friedan, ¿no? Quien describe a las mujeres estadounidenses como aquellas un tanto agotadas por los servicios del capitalismo, del consumismo, cansadas de ser ama de casa y ahora amas de casas con menos trabajos, dado el consumo, digamos, toda la maquinaria del capitalismo.
con tiempo libre, aburridas, hartas de estar en el hogar y de cuidar solamente a sus hijos. Esta descripción, señalan las feministas negras, no tiene nada que ver con la vida que suele hacer ni una negra, ni una indígena, ni una latina en Estados Unidos. Entonces, aquí advierten que también el feminismo está atravesado por una cuota de racismo. Las mujeres negras, indígenas, latinas, no son trabajadoras full time, no están aburridas dentro de su hogar, no solamente cuidan a los hijos, sino que tienen varias horas de trabajo y no tienen los beneficios del capitalismo consumista. También este feminismo negro va a llevar a cabo todo un análisis de la historia de la mujer en Estados Unidos, y esto luego va a pasar también a América Latina, en especial atravesadas por la esclavitud. Entonces, bueno, esto va a ser, digamos, va a mostrar todo otro universo, y acá van a entrar a jugar estas múltiples perspectivas que siempre estamos señalando. También dentro de los movimientos negros ellas van a interpelarlos, señalando en el nacionalismo negro una buena cuota de misoginia, ¿no? Y de cómo, bueno, hay también instaurado una normativa patriarcal. Respecto a las perspectivas sobre el feminismo en América Latina, hay una pregunta que hace María Luisa Femenías, que dice: ¿cómo es posible que el sujeto mujer blanca de clase media heterosexual fuera el paradigma para el contexto latinoamericano, ¿no? Un contexto históricamente signado por las diferencias, que han nacido signado por una historia de la conquista, donde comienza todo el proceso de mestización, de la conquista, luego de la esclavitud, del arribo de diferentes etnias, de la colonia, de la neocolonia. Entonces, ¿cómo es que evidentemente el sujeto femenino blanco no es el único y no es el mejor perfil para comprender cuál es esta variedad de las situaciones de las mujeres en América Latina? ¿Cuáles son estas experiencias que las representan? Entonces, de algún modo, estos feminismos disidentes van a comenzar a extender, a presionar desde el interior al feminismo, al tronco del feminismo hegemónico, para que vaya incluyendo, ¿no?, estas nuevas perspectivas, para que se vaya enriqueciendo y ampliando y abriendo hacia otro tipo de experiencias que puedan dar cuenta de una multiplicidad de mujeres. Que cuestionan también, como ya vimos en el caso del feminismo negro, van a cuestionar esa universalidad del feminismo blanco, y proponen, también exigen un espacio de autorrepresentación, es decir, cada comunidad de mujeres en América Latina va a querer también mostrar cuál es la cultura que han desarrollado, cuáles son los valores que portan, y ser legitimadas, ser apreciadas por esta cultura que construye, y no recibir constantemente una suerte de subalternización. La categoría para América Latina, que en general las críticas utilizan, es la de interseccionalidad, ¿no?, que es la que permite mostrar cómo la situación y las experiencias de las mujeres están atravesadas por todos estos diversos factores. En otro video ya vimos el caso que dijimos, bueno, cómo pensamos una mujer que es alternativamente y al mismo tiempo, mejor dicho, no alternativamente, mujer, esclava y negra. Entonces, cómo está
dominada en estas múltiples instancias. Es esta interseccionalidad la que va a multiplicar los puntos de vista para analizar las situaciones de las mujeres. Otra perspectiva también focaliza en la cuestión del cuerpo, como el cuerpo aparece como una marca identitaria, ¿no? El cuerpo es un lugar que dispara estereotipos, que marca a las mujeres, ¿no? Los cuerpos se clasifican, se ordenan, se jerarquizan, ¿no? Y definen a partir del color de la piel, de la forma de los ojos, de la nariz, de la boca, de la presencia de la vagina o del pene. Entonces todo esto nos va a ir indicando si se trata de cuáles son las diferencias en términos de raza, de género, de clase, de nacionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, también interesa el movimiento de las mujeres indígenas en América Latina, que comienza hacia fines de los años 70 y que aquí va a ser central la figura de Silvia Rivera Cusicanqui, que seguramente todos hemos oído hablar de ella. Es una aymara, ha trabajado mucho en Bolivia con grupos de mujeres indígenas y trabaja sobre todo apropiándose de las perspectivas que hablan de la colonialidad y la decolonialidad, así como también de la subalternidad, ¿no? Es decir, una propuesta de relocalizar las teorías del feminismo para dar cuenta de las mujeres y las experiencias de las mujeres indígenas. Es interesante cierta perspectiva que luego nos va a servir para analizar el texto de Rigoberta Menchú, los testimonios de Rigoberta Menchú. Es cuando Rivera Cusicanqui analiza en el interior de las etnias los diferentes grados de mestizaje. O sea, es un proceso de heterogeneizar aún, ¿no? Aún a estas mujeres indígenas. No todas las indígenas tienen el mismo grado de mestizaje, no todas las indígenas, como tampoco las pobres, como tampoco las diferentes sectores tienen el mismo grado de pobreza o de subalternidad. Entonces, en cuanto al grado de mestizaje, lo que ella distingue es entre las cholas, mistis, birlochas. Entonces allí se ve una serie de rangos al interior de las etnias e incluso entre las etnias, entre quechuas, aymara, como hay disputas y hay también prejuicios y hay también estereotipos respecto a las mujeres, ¿no? En realidad, por ejemplo, entre las mestizas y las indígenas puras. Bueno, todo esto creo que nos va a interesar para poder abordar a Rigoberta Menchú, porque ella insiste mucho entre estas diferencias internas, en esta intimidad de la etnia. Intimidad de la etnia que puede ser desplazada a intimidad de la clase, a intimidad de cualquier tipo de comunidad. Bueno, estas un poco son las perspectivas primeras respecto a un feminismo latinoamericano, aún regido, digamos, por este interés en ver la interseccionalidad de la que ya hablamos y por analizar un patriarcado que ha estado marcado por procesos históricos muy peculiares, como fueron la conquista, la esclavitud, el arribo de diferentes comunidades, de diferentes olas inmigratorias, la colonialidad, la poscolonialidad y muchas otras marcas históricas. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.